Entonces, usted lo que hace es 2 por el modo resiliente de la capa inferior, sería 1600. De ahí sale esa 1600. Y ya el 18.000, pues sí es ya independiente de estos valores, ya sí es correspondiente de la capa asfáltica. Esos serían los módulos que vamos a utilizar. Entonces hay un ligero cambio en los módulos del ejemplo anterior. Entonces, al correr el programa VISAR para estos espesores, 5 centímetros de capa asfáltica, 15 de base granular, 30 de subbase granular, y teniendo en cuenta los cambios establecidos, pues cambian un poco estos valores y finalmente ya no es 5.58, sino 5.11 por 10 a la menos 4. Este no me interesa mucho, lo quitamos. Y este viene siendo 9.10. Les pregunto, ¿sí se observaron los cambios que hice? Sí. Ya es 5.11 y el otro es 9.10, ¿sí? Sí, sí. Ok, bueno. Ok, muy bien. Entonces simplemente lo que hice fue que cambié esos valores teniendo en cuenta que habían cambiado los módulos. Entonces la respuesta pues, fue algo distinta. Y esos serían los valores de referencia que vamos a utilizar. Entonces, listo. Teniendo en cuenta este modelo y haciendo los cálculos, haciendo el análisis estructural a través de un software, en este caso del VISAR, obtenemos estos valores. 5.11 por 10 a la menos 4 sería la deformación unitaria resultante en la fibra inferior de la capa asfáltica, la deformación de tracción, de tensión, la deformación unitaria de tensión actuante en la fibra inferior de las capas asfálticas. Y 9.10 por 10 a la menos 4 sería el valor de la deformación unitaria vertical sobre la subrasante. Esos serían los dos valores de deformación de referencia que yo tendría que utilizar ahorita y tenerlos en cuenta en la ecuación, o mejor en la ley de fatiga que yo utilice para la comparación de estos parámetros. Entonces, para fines del ejemplo, vamos a hacer lo siguiente aquí. Bueno. Entonces, estamos mirando este ejemplo, pero recordemos algunas cosas y afiancemos algunos conceptos. Bueno, la idea es hacer un ejemplo de diseño por metodología racional. Pues, ¿cómo hacemos nosotros para llevar a cabo un diseño por esta metodología? Bueno, lo primero que debemos hacer es establecer las características de los materiales a través de una serie de parámetros, que es lo que estamos viendo en esta diapositiva. Recordando un poco, pues hablamos entonces del módulo dinámico de la mezcla asfáltica. Ese módulo dinámico de la mezcla asfáltica, pues, lo ideal sería obtenerlo a través de ensayos. Pero como sabemos que no son tan frecuentes, teniendo en cuenta la baja disponibilidad de equipo y lo costosos que son todavía, se aceptan que estos módulos podríamos obtenerlos a través de algunas correlaciones y a través de una metodología indirecta. Nosotros contamos con un método que manejamos en el curso de vías 3, que era el método de la Shell. Precisamente a través de esa metodología es posible estimar de forma aproximada cuál sería el módulo dinámico de la mezcla asfáltica en un proyecto dado. ¿Qué necesitamos? Bueno, necesitamos datos básicos relacionados, por ejemplo, ¿con qué? Con la temperatura característica de la zona de influencia del proyecto. ¿Cuál es la temperatura característica del sector vial? Lo otro,
tener datos del cemento asfáltico o del asfalto relacionados con el ensayo de penetración en el cemento asfáltico en por lo menos dos temperaturas distintas. A dos temperaturas distintas, hacer los ensayos de penetración del cemento asfáltico y tomar esos valores como referente para entrar a uno de los ábacos utilizados por la Shell. Ya vamos a abrir aquí vamos a hacer lo siguiente aquí. Vamos a recordar cómo es el procedimiento con la Shell. Bueno, en la Shell nosotros tenemos una metodología que es esta. Nosotros tenemos, bueno, ese factor de ponderación pues no es tan... Tenemos una temperatura característica de la zona de influencia. Con esa temperatura obtenemos, que es la temperatura del aire, obtenemos la temperatura de la mezcla. Por otra parte, en este ábaco, a ese que hago referencia, es el ábaco para determinación de índice de penetración y T800. Con este ábaco nosotros podemos tener dos parámetros, T800 y el índice de penetración. ¿En función de qué? De dos penetraciones llevadas a cabo en el cemento asfáltico a temperaturas distintas. Obtenemos esos dos parámetros, T800 e índice de penetración. Por otra parte, ya hemos debido obtener la temperatura de la mezcla esperada a través del ábaco anterior, este que está acá. Y de esa forma, a través de este otro nomograma, que es de Van der Poel, obtenemos cuál sería el módulo de rigidez del cemento asfáltico en función de un tiempo de aplicación de carga de 0,02 segundos. En esta parte intermedia, diferencia de temperatura es el T800 menos la temperatura de la mezcla. Y por otra parte, acá, hacia la izquierda, en las ordenadas, está el índice de penetración, que ya también lo tuvimos. Lo hacemos coincidir con la línea inclinada que venía de la índice de tiempo de aplicación de carga, diferencia de temperatura, y a través de ese punto generamos una curva paralela a las adyacentes, y de tal manera que en la parte superior podemos hacer una lectura del módulo de rigidez del cemento asfáltico. ¿Listo? Ya teniendo ese valor, debemos contar también con información relacionada con las características ya de la mezcla asfáltica en particular. Es decir, con la dosificación de la mezcla a través de un diseño de mezcla. Y aquí en Colombia, pues el más utilizado es el diseño de mezcla asfáltica por el método Marshall. Y a través de ese método podemos establecer una relación volumétrica y gravimétrica de los componentes de una mezcla asfáltica. ¿Cuáles son los principales componentes de una mezcla asfáltica? Pues son en realidad, básicamente serían los agregados y el cemento asfáltico. En ocasiones pues se utiliza algún tipo de aditivo, pero básicamente serían eso. Eso en cuanto a los materiales que tienen un peso, pero si lo vemos desde el punto de vista volumétrico, habría que considerar, además de el cemento asfáltico y del agregado, habría que considerar el volumen de vacío, que son características ya de la mezcla. Con estos parámetros es posible entrar en este otro ábaco, en el cual en la parte izquierda, en las ordenadas, tenemos el módulo elástico del asfalto, el paso anterior, entramos con ese módulo. Estas líneas inclinadas hacen referencia al volumen de asfalto
Llegamos hasta ahí y seguimos vertical para cortar con el contenido de agregado en volumen, que eso, toda esa información me la brinda el método Marshall a través de la dosificación. Y finalmente leemos a la derecha el módulo dinámico de la mezcla fáltica. Es una manera bastante simple de estimarlo, teniendo en cuenta pues ensayos básicos que no son muy complicados de obtener. Son características que se pueden obtener de manera relativamente fácil con ensayos más bien sencillos. Si los comparamos con un ensayo triaxial dinámico, un ensayo especial para determinación de módulo dinámico de mezcla fáltica. Esa sería entonces la manera de determinar de forma aproximada cuál sería el módulo dinámico de la mezcla fáltica, que es lo que tratamos de decir en esta parte. ¿Ya? Para fines del ejemplo, vamos a asumir que ese módulo de alguna manera se obtuvo, se estimó, y es de 18.000 kilogramos por centímetro cuadrado. Listo, hasta ahí vamos bien. Modo resiliente de la subrasante, pues ya sabemos cómo se obtiene. 100 veces el CBR, teniendo en cuenta que el CBR es de 3, se obtuvo un modo resiliente de 300 kilogramos centímetro cuadrado, que es el que estamos mostrando en la diapositiva que estamos mirando. De acuerdo con las unidades que utiliza BISAR, se puede utilizar en megapascal. Entonces, para fines prácticos, lo que podríamos hacer es lo que esté en kilogramos centímetro cuadrado, lo dividimos entre 10, esto lo estamos estimando a la vez, pues, y el resultado es el valor a utilizar en megapascal. En este caso serían 30 megapascales. En cuanto a modo resiliente de las capas granulares, aquí estamos expresando ya explícitamente lo que estamos hablando, la expresión utilizada, ¿ya?, que está entre 2 y 4 veces. Y de esta manera obtenemos los módulos: 800 para su base, 1600 para la base. En cuanto a las relaciones de Poisson, pues los valores que se recomiendan, que son mostrados, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, para concreto asfáltico, base granular, subbase granular y subrasante respectivamente. Bien. Entonces, tenemos que considerar también, aparte de la caracterización de los materiales, que ya a través del modelo se ha hecho, precisamente ya en el modelo, cuando establecemos el modelo, ya están todas las características, los espesores de las capas, las relaciones de Poisson, los módulos dinámicos y las cargas, que es la carga del eje estándar. Ya está listo el modelo. Y a través de ese modelo es que precisamente hemos obtenido esas deformaciones resultado de la aplicación de las cargas sobre el modelo. 5.11 por 10 a la menos 4, 9.10 por 10 a la menos 4. Esos serían los valores de referente que ustedes tendrían que anotar en este momento. Esos son los valores de referencia que vamos a anotar en este momento, que corresponden a los obtenidos una vez analizado este modelo. ¿Cómo obtenemos esos valores? A través de un programa de un software como el BISAR, de Everest 3 o cualquier otro, WinDepa, o cualquier otro programa que pueda ser capaz de generar este tipo de análisis. Bien, ahora sí, ¿qué hacemos con esta información? Bueno, ahora sí, para yo poder determinar, bueno, este 5.11, ¿qué efecto me genera sobre el pavimento? O este 9.10 sobre la subrasante, ¿qué me genera al final sobre la estructura? ¿En qué incide? ¿Qué pasa si son valores mayores o menores? Precisamente son valores que tenemos que considerar que son actuantes. ¿Qué significado físico tienen? Miren, si tuviéramos un pavimento de esas características, con esos valores de resistencia, de relaciones de Poisson, módulos de rigidez, módulos de resiliente, esos espesores y esas cargas, yo lo que esperaría en la fibra inferior de las capas asfálticas es que la deformación crítica
sea de 5.11 por 10 a la menos 4. Para cada vez que pase un eje de esas características. Ese es estándar. Y sobre la subrasante, 9.10. ¿De qué me toca hacer? Me toca entonces comparar qué efecto o cuántas, ¿qué es lo que yo quiero? Que cuántas repeticiones, ¿sí o no? ¿Cuántas repeticiones de ese estándar sería capaz de soportar esa estructura? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer uso de unos modelos de deterioro que son las llamadas leyes de fatiga. Y que esas leyes de fatiga son las que están acá. Que para el caso de las capas asfálticas, pues son muchas, son varias leyes. El Instituto del Asfalto tiene una, la Shell tiene otra, el INEO tiene otra, TRL tiene otra, Tebelica tiene otra, y otras entidades. Cada entidad pues tendrá sus propias leyes de fatiga. En Colombia, la guía metodológica recomienda la utilización del Instituto Norteamericano del Asfalto, pero decíamos que para fines de este ejemplo vamos a utilizar el del TRL. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que ustedes posteriormente, ya en su casa, hagan el mismo ejercicio que estamos haciendo aquí, pero en vez de utilizar la ley de fatiga o la ley de fatiga del TRL, utilicen del Instituto Norteamericano del Asfalto. Simplemente es eso, para que ustedes hagan ese, lo hagan como práctica, como ejercicio. Y para el caso de la subrasante, pues tenemos esas dos leyes de fatiga. Perfecto. Entonces, aquí están las leyes de fatiga del Instituto Norteamericano del Asfalto. Ley del TRL. El TRL es una entidad de la Gran Bretaña, del Reino Unido. Y pues ellos tienen sus propias leyes de fatiga. Esta ecuación que tenemos acá, que es la misma mostrada allá. Entonces, ¿qué obtengo yo con estas leyes de fatiga? Así como están expresadas explícitamente, por ejemplo, para el caso de las capas asfálticas N sub F igual a 1.66 por toda la expresión, yo lo que hago es lo siguiente. Ese valor de epsilon sub R que está ahí no es otra cosa que el valor obtenido en el cálculo del análisis que hice. Lo mismo para el caso de la subrasante, ese epsilon sub Z que aparece en la expresión, en esa ecuación 6, no es otra cosa que la deformación unitaria obtenida en el cálculo para el caso de lo que sucede sobre la subrasante. Al reemplazar cada uno de esos valores en cada una de esas ecuaciones, obtenemos un valor de n. Esos n son los n admisibles para cada uno de los criterios de falla. Si nosotros aplicamos estas expresiones, acá la solución de diseño, aquí estamos mostrando qué sucede en la fibra inferior de la capa asfáltica, 5.11 por 10 a la menos 4, y el epsilon sub Z 9.10 por 10 a la menos 4. Lo que tenemos que hacer entonces es sustituir esos valores en la expresión del TRL. Aquí está. Este valorcito corresponde a 5.11 por 10 a la menos 4. Era la deformación unitaria de tracción actuante. Es decir, la que obtuvimos en el cálculo, en el análisis que hicimos del modelo. Esa es la actuante. Entonces, una vez yo realice la operación, resulta que eso da 27.525 es estándar. ¿Qué sería eso? En este caso, ese sería esto. En realidad, ¿qué viene siendo? Eso sería admisible. ¿Ya? El inadmisible por el criterio de lo que sucede en la fibra inferior de las capas asfálticas sería 27.506 estándar.
Y para la subrasante, este valor que obtengo de 63.500 sería entonces el admisible por el segundo criterio. En este caso, lo crítico es, en este caso, el crítico es el criterio de falla por agrietamiento o fisuración en las capas asfálticas. Entonces, si el tránsito es de 100.000, ¿cierto? Y aquí da 27.000 y aquí 63.000, ¿qué es lo que me está indicando los cálculos? Que no es suficiente la estructura. La estructura no es suficiente. Entonces es donde el diseñador comienza a mirar qué habría que hacer. En este caso, como es insuficiente, fíjense, por ninguno de los dos criterios cumple. Y la idea es que cumpla por los dos criterios. Entonces, no cumple por ninguno de los dos. Conclusión, la estructura a la luz de esta ley de fatiga, ¿no? Si esta ley de fatiga es la que cumple, es la que aplica mejor, pues no estaría cumpliendo. Entonces, el paso a seguir sería hacer una reestructuración del modelo, hacer un ajuste. Y ese ajuste tendría que ir encaminado a mejorar las condiciones de la estructura. ¿Cómo mejoramos las condiciones de la estructura? Sea dejando los mismos espesores y mejorando las características de los materiales, o más bien lo que es más común es con los mismos materiales aumentando los espesores. Es lo más usual, ¿no? Sí, porque las características de la mezcla asfáltica, aunque pueden mejorarse, pues bueno, tendríamos que hacer cambios de importancia. Y en la parte de los granulares, pues no es mucho lo que podemos hacer. Esos son los valores que me generan. Entonces, más bien, casi siempre va orientado a un mejoramiento estructural, iría orientado como que a repotenciar los espesores. En este caso, aumentar los espesores. Entonces, para fines de este ejemplo, vamos a hacer un segundo análisis, pero en vez de utilizar 5 centímetros de capa asfáltica, utilicemos 12 para hacer un nuevo tanteo. Fíjense una cosa, miremos los numeritos, como para sensibilizarnos un poco. Estamos hablando que ese pavimento tal como está concebido, para esas condiciones, fíjense que tenemos un CBR, aquí hay que anotar algo importante. El CBR de la subrasante fue de 3, ¿verdad? Un CBR de 3, un CBR relativamente ya un poco bajo. Normalmente cuando hay un CBR de 3, el diseñador muy seguramente va a establecer alguna estrategia de mejoramiento para aumentarlo. Pero aquí quisimos hacer el ejemplo con ese CBR3. Ahora, valdría la pena, ya a manera de ejercicio, de practicar esta metodología. ¿Qué pasa si yo aumento el CBR de la subrasante? Si en vez de 3 manejo 5, ya de entrada no solamente incidiría en el modo resiliente de la subrasante, sino también de las capas de subbase y base. Recuerden que el módulo resiliente de una capa granular intermedia está en función tanto de su espesor, pero además está en función del módulo resiliente de la capa de apoyo. Por lo tanto, si yo aumento el módulo resiliente de la subrasante, me va a aumentar también de la subbase granular y de la base granular. Y seguramente eso va a redundar en un mejoramiento, ¿cierto?, del pavimento como tal. Se va a desempeñar de mejor manera. Entonces, son todas estas estrategias que el diseñador va a tener en cuenta una vez proponga una solución. La parte geotécnica es clave aquí. Ya hablamos de un CBR3, ya uno comienza a decir que es como muy bajo, qué pasó con el estudio técnico, qué indicaciones me está dando, qué recomendaciones, cuál es la razón por la cual tal vez no propone algún mejoramiento. Son todo ese tipo de cosas que tocaría mirar. Entonces, ya ahorita en la segunda parte del ejercicio, miraríamos, lo que vamos a hacer es mejorar el espesor de la capa asfáltica y mirar a ver qué tanta incidencia tiene sobre
la respuesta estructural del mismo. Teniendo en cuenta la comparación que hay que hacer entre las deformaciones actuantes y las deformaciones admisibles, teniendo en cuenta el modelo o la ley de fatiga que consideremos. No sé si hay alguna duda. ¿Inquietudes? Falta menos de un minuto. Bueno, jóvenes, entonces ya ahorita aproximadamente